no hay forma de localizarlo, ni en domicilio de la empresa y en algunos casos tampoco los domicilios de la composición Se accionaria. trata muchas veces de empresas de carpeta que utilizan empresas reales para crearse la competencia ellos mismos. ¿Qué pasa con esos casos y cómo garantizar que esos procesos tan cuestionables, ética, moral y socialmente como el del Intran, no se vuelvan a repetir? Sí, yo me atrevería a decir que ha sido el proceso que he podido analizar que tiene más violaciones y por eso las 5 resoluciones que emitimos canceló todo ese proceso. O sea, Como habíamos anunciado, Carlos Pimentel, director general de Compras y Contrataciones, un gran amigo y una persona sobre todo a quien admiro por su coherencia, su práctica de vida y todo el sacrificio que hace sirviéndole a la nación. Bienvenido una vez más a tu casa. como no, un placer estar aquí y poder conversar de los temas de interés de la sociedad vinculados a las contrataciones públicas, que siempre lo podemos abordar desde distintos ámbitos. Así es. Hablemos un poco de la innovación. Has implementado paquetes tecnológicos en compras y contrataciones que han convertido a la institución en un buque insignia de la innovación. ¿Cómo funciona, Carlos, todo esto? Porque muchas veces nos imaginamos que compras y contrataciones es autorizar procesos, mirar pliegos y las resoluciones de cara a los conflictos, Sí. pero se entiende muy poco y me gustaría que te tomes el tiempo que entiendas necesario para comunicarle al país y a la audiencia qué es todo lo que se hace backstage, detrás de cámara. Sí. Bueno, lo primero que debo señalar es que el sistema de contrataciones de la República Dominicana, su fundamento y su esencia es un sistema electrónico de contrataciones, donde tenemos actualmente 535 unidades de compra y alrededor de 118.000 proveedores. Wow. El Estado tiene de 300 a 600 procesos de contratación diarios, de todas sus modalidades, desde las modalidades de menor cuantía a las Repiten modalidades ese número, por favor. de 300 a 600 procesos diarios. Diario se compra. Procesos de menor o mayor cuantía, promedio. Entonces, gestionar todo eso, pues, implica acercarse cada vez más a la tecnología de punta, a la tecnología de avanzada. Y el primer paso que nosotros dimos fue apropiarnos del sistema electrónico, porque cuando nosotros llegamos a la Dirección General de Contrataciones, los códigos fuentes no estaban en manos del Estado Dominicano, estaban en manos de un tercero. Nosotros nos apropiamos primero técnicamente del sistema electrónico y posteriormente, ya legalmente, desde hace más de 2 años, nosotros administramos el portal. Yo parto de un concepto y es la soberanía tecnológica del Estado Dominicano. Qué interesante. ¿Y en qué consiste? Que nosotros no podemos tener sistemas sensibles del Estado, como es el sistema de contrataciones, donde se transa el 32% del presupuesto general de la nación, en manos de un tercero. El Estado tiene que tener, y nosotros como órgano rector, las capacidades de gestionar, de administrar, de actualizar, de modificar el sistema electrónico. Eso fue como un primer paso. Después, nosotros muy temprano, cuando llegamos, creamos una factoría de innovación de las contrataciones. Ese es un laboratorio. Y nosotros partimos de varios principios. Primero, aprendí de muy pequeño en la casa que no se habla del problema ni de la problemática. Me enseñaron muy chiquito que se habla de la solucionática. Y yo siempre estoy concentrado en buscar soluciones. Y desde el laboratorio, sobre la base de un equipo multidisciplinario, sobre la base de metodología ágil, sobre la base de... Ahora le llaman a eso muy lindo en inglés, que le dicen design thinking, pero yo lo aprendí muy pequeño en la casa y era hacer haciendo, poner la cabeza y después la mano. Y ejecutar. Poner la cabeza y después la mano. Y después aprendí que tengo que evitar el análisis parálisis. Entonces, esa combinación... Pero son muchos conceptos interesantes y va muy rápido. Son como lecciones de vida. El hacer haciendo, me imagino que es que tú debes planificar, debes coordinar, pero no te puedes pasar todo el tiempo planificando, que tienes que hacer lo que debes para poder tener resultados. Ir avanzando. Y eso cambia la cultura de que tiene el usuario, es decir, nosotros como usuarios del Estado, porque casi, y es cierto, ahora que tú lo estás diciendo,
compras y contrataciones como una corporación estatal, porque uno se da cuenta que todo fluye, los procesos se respetan y no hay estancamiento. Sí. Ojalá me gustaría ver eso, Carlos, en el resto de las instituciones públicas, porque uno se siente como que cuando va a buscar un servicio público, sufre. Sí, en esa factoría hemos desarrollado múltiples soluciones, no solamente soluciones con uso de tecnología, sino soluciones de política. Pero dentro de las soluciones que se han desarrollado desde ahí, como decimos siempre in-house, está el sistema de alerta preventiva y reactiva, que cada vez se fortalece, se robustece. Ya el sistema, nosotros estamos avanzando hacia la integración de Machine Learning al sistema, o sea, que nos permita leer pliego de condiciones de manera automatizada. Tenemos un IA documental, esa es una herramienta que yo pongo el código de un proceso, inmediatamente me genera la información básica que yo requiero para hacer un análisis preliminar de ese proceso. ¿Inteligencia artificial? Tenemos inteligencia artificial en el sistema de precios de referencia, tenemos inteligencia artificial en ese IA documental y tenemos en otros proyectos, por ejemplo, uno de los proyectos más, bueno, tenemos varios proyectos. Uno de los proyectos más importantes que tenemos le llamamos EFICompras. EFICompras va a ser, y está muy avanzado, creo que en los próximos meses ya vamos a estar piloteando, va a ser una especie como de e-commerce de contrataciones. Va a ser como un Amazon público. Todo electrónico por ahí. Sí, y ahí vamos a incluir todo lo que son compras debajo del umbral, la vamos a hacer a través de EFICompras. ¿En cuánto está el umbral hoy día? 236,000 pesos. De lo que está abajo de eso es una compra directa, es una compra debajo del umbral. Y la idea es... ¿La compra menores? La compra menor anda de 236 a 1 millón y algo más o menos. ¿Se actualiza ustedes siempre? Todos los años, todos los años. Principio de año hay que actualizarlo. Pero la idea de esas compras menores es llevarla a un sistema que genere mayores niveles de eficiencia. Porque la estrategia nuestra se inscribe en tres ejes fundamentales. Hay uno que es el más común, que es muy importante, que es todo el tema de transparencia y control. Pero hay otro eje que hemos puesto mucho esfuerzo, que es el tema de eficiencia. O sea, el Estado, para funcionar, para poder dar servicio, para poder dinamizar la economía, para poder garantizar derechos, tiene que contratar bienes y servicios y obras. Y lo debe hacer de la manera más eficiente. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre todos los componentes de transparencia y control, pero eficiencia, que el Estado funcione. Y ahí hemos avanzado en distintas medidas que hemos tomado, y otras que están en proceso. Por ejemplo, hay que insertar en el sistema de contrataciones lo que yo llamo un planificador de compra, un project manager que esté al interior de las unidades de compra. Pero también estamos desarrollando una figura que yo le llamo el oficial de contrato. El oficial de contrato es una persona que debe dar seguimiento a la ejecución contractual, porque en el Estado hay una zona gris. Después que el contrato se registra en Contraloría, como que nadie es responsable de ese contrato. No se le da continuidad, ¿no? Y sobre todo darle seguimiento al cumplimiento contractual. Y si hay que ejecutar garantías, si hay que rescindir contratos. No podemos tener una administración que contrata y si te entregan bien y si no te entregan tan bien y si te entregan lo que no es, está bien. Como que nadie le da seguimiento a los contratos. Es un tema de fondo y estructural del sistema que lo hemos analizado y que hemos estado avanzando en esa dirección. Ahora, el componente más importante de las contrataciones, que yo quisiera que el debate público estuviera alrededor de eso. ¿Cuál es? ¿Cómo vamos a generar con ese 32% del presupuesto destinado a las contrataciones de obra, bienes, servicios, cómo nosotros vamos a generar un triple impacto en la economía? ¿Triple impacto? Claro que sí. ¿En qué consiste? O sea, las contrataciones para lo que sirven es para el desarrollo. ¿Cómo nosotros vamos a generar y vamos a democratizar las compras? Mira, también el democratizar las compras. O sea, que el presupuesto general de la nación de compra pueda esparcirse en todo el territorio nacional. Y que no se quede concentrado en un pequeño grupo, son generalmente los mismos proveedores de cada sector. Y en un pequeño grupo, y además de eso, concentrado en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. ¿Qué porcentaje, Carlos, se queda? Mira, no lo memorizo, pero la verdad es que es gran parte, es muy alto. Se ha ido desagregando, pero todavía hace falta. Y además tenemos que desarrollar mecanismos de medirlo, porque una cosa es que se contrate desde una entidad que tiene su domicilio en el Distrito Nacional, pero probablemente esa obra esté impactando en el territorio. Pero es muy importante, yo le llamo compra para el desarrollo. O sea, ¿cuál es la visión? Mira, la ley establece que al menos 20% del presupuesto de compra las entidades lo deben destinar a las MIPYME. Actualmente, promedio, está en un 32%. La ley dice que al menos 5% debe ser destinado a la MIPYME mujer. Hoy está en un 12%.
pero Muy bien. tenemos política y decretos que dirigen hacia sobre todo las entidades que tienen programas de lucha contra la pobreza, deben dirigir proyectos y procesos, lo deben dirigir a la industria nacional MIPYME. Y eso es muy importante, porque las contrataciones públicas tienen una vocación de transformación total. Y cuando tú apuestas a esa agenda, tú vas a tener resultados. ¿Cuál es mi mayor anhelo? Y por eso hemos hecho esfuerzo para que los hospitales, por primera vez, estén transando a través del sistema electrónico. Que los hospitales, además de todos los medicamentos, insumos médicos que compran, los hospitales compran plátano, huevo, carne, leche, queso. ¿Y por qué los hospitales no compran eso a los productores de la provincia donde está el hospital? Eso es lo que yo llamo la economía de triple impacto. O sea, el hospital tiene que adquirir bienes, tiene que contratar servicios, y si lo hace a ese tejido económico, comercial de esa provincia, de ese municipio, pues tú generas una dinámica a nivel local de un triple impacto. Claro. O sea, las contrataciones deben ser contratar con fines múltiples. No solamente adquirir el bien o servicio, sino cómo tú adquiriendo ese bien o servicio, tú impactas la economía para generar una dinámica económica, para generar empleo, para generar inversión, pero mejor calidad de vida. Pero también no comprar por comprar, y por eso nosotros hemos estado impulsando y ya lo integramos a nivel normativo en el nuevo reglamento, y es la mirada de valor por dinero. ¿Qué implica? Valor por dinero. Valor por dinero. Las contrataciones se deben hacer valor por dinero. No es cierto, es un mito, es dañino creer, pensar o continuar con la práctica de que el Estado tiene que contratar lo más barato. El Estado tiene que contratar primero lo que requiera, de la calidad que lo requiera y al precio más justo. El precio más justo no el más barato. Entonces ahí nosotros estamos integrando en el valor por dinero. Qué interesante enfoque, porque esto me remonta al tema de que muchas veces todos los que hemos sido proveedores y los que gerenciamos, y usted también en su casa, sabe muy bien que no es lo mismo usted comprar un plátano de un tamaño determinado que si cuando usted va al supermercado, en el ejercicio más básico, eligiendo la manzana, eligiendo la naranja, usted busca el limón de más jugo, pero la calidad de ese limón conlleva un cultivo, un abono. Y probablemente... Y son limones todos. Y probablemente tenga un costo mayor. Pero claro que sí. Pero entonces ese valor por dinero. Porque a veces tú necesitas 5 limones para el jugo de uno. Pero eso lo podemos llevar al tejido. Entonces no es lo mismo tú contratar un tipo de tela para un uniforme que tú necesitas con una característica, es un uniforme. Pero un algodón 100% no es lo mismo que un poliéster. Exacto. Y es un uniforme. Entonces pasa mucho también que esa discriminación yo te puedo ver 3 uniformes, y son 3 uniformes, pero hay uno que probablemente te garantiza que te va a durar 2 años, y hay uno que te garantiza que te va a durar 1 año. Son uniformes los dos, pero la calidad es distinta. Entonces el Estado puede pagar el precio justo por mayor calidad. Y de repente una inversión más inteligente. Pero eso va a implicar también otros criterios de evaluación, otros criterios de adjudicación que combinen la oferta técnica y que combinen la oferta económica. ¿Y eso se ve en el nuevo reglamento? En el nuevo reglamento estamos trabajando ya. Incluso los nuevos pliegos estándares que aprobamos incluyen esa mirada ya de valor por dinero, porque también estamos planteando, a través de ese concepto de valor por dinero, integrar criterios de sostenibilidad, criterios ambientales, criterios sociales y criterios económicos. ¿Qué es un criterio social que tú puedes integrar? Tú puedes lanzar un proceso donde tú tengas un criterio de evaluación, que una empresa que contrate personas con discapacidad pueda tener una ponderación distinta, o una empresa que tiene políticas de responsabilidad social empresarial, o que tiene políticas medioambientales, o por qué no lo que estamos desarrollando, que la verdad es que me ha llenado de mucha satisfacción porque he podido contactar el espíritu de la sociedad dominicana de vivir en un ambiente sano. O sea, cuando nosotros lanzamos la política de compras verdes, el nivel de avance en la implementación de política de compras verdes es una dinámica extraordinaria, porque el Estado también no puede seguir comprando y adquiriendo bienes que son dañinos y que son contrarios al medio ambiente. Entonces tenemos que empezar también a incluir esos criterios que permitan garantizar esos criterios ambientales. Entonces, la verdad es que
lo que estamos viendo y lo que estamos impulsando es una mirada, es una visión totalmente distinta de las contrataciones. Incluso cuando yo digo, y sobre todo que lo diga yo, choca mucho, que las contrataciones públicas no son un mecanismo anticorrupción. Tienen que tener componentes de control, de transparencia. Tú estás sacando el enfoque del tema de que siempre se centra toda la atención en la corrupción a las compras. Bueno, pero no sacando el enfoque, sino yo estoy agregando dos enfoques nuevos. Ampliando la mirada. La mirada, totalmente. O sea, los sistemas de contratación en ninguna parte son sistemas anticorrupción. Bueno, en la República Dominicana, las contrataciones ha sido un medio de enriquecimiento ilícito, ha sido un medio de enriquecimiento sin causa. Tenemos historia de eso, muy bien. Claro. Eso hay que atenderlo, hay que tener controles, debe haber sanciones en el proyecto de ley, tenemos que devolverle las sanciones al sistema de consecuencias. Todo eso lo podemos y debemos seguirlo impulsando. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo hacemos que las compras sean más eficientes? ¿Cómo hacemos que el Estado contrate en el menor tiempo posible, sobre la base de la legalidad, desde que hay un requerimiento hasta que se genera un pago? Porque para mí la contratación es desde que primero desde que se planifica el POA, el PAC, o sea, el plan anual de compra, desde que las unidades requirientes empiezan a solicitar lo que necesitan, hasta que se da el proceso, se adjudica, se contrata, se registra, tú recibes el bien o servicio y el Estado paga. O sea, hasta que no se pague, para mí no se ha cerrado el ciclo. Entonces, ¿cómo nosotros reducimos esos tiempos? Primero, hay que reducirlo, porque en la medida que el Estado genera pago más ágil, eso ayuda a la dinámica económica, que eso es lo que se requiere y se quiere. O sea, el tema de eficiencia es muy importante. Y transversal, ¿no? Y el tema de la mirada de desarrollo, esa política de compras verdes, dirigida a mi pyme mujer, las políticas dirigidas a los pequeños productores agropecuarios. Pero me preocupa escuchándote algo y quiero que con la sinceridad que te caracteriza me puedas responder. Esto ahora trasciende y estoy viendo como una gran corporación, como tantos ejes, tantos componentes. Cada vez que vas avanzando en la conversación, me digo, pero estamos, Carlos, listos desde el punto de vista no de compras y contrataciones, porque sé que tú eres un gran gerente y todo eso sale en gran medida de un equipo que tú has formado, que se ha formado contigo y de tu visión como líder. Ahora, nuestros funcionarios están listos para que todo esto se haga, porque la contratación, la planificación, los POAS, el PAC, no lo hace compras y contrataciones, lo hacen las instituciones. Entonces, mira, yo estoy viendo aquí, ciertamente, yo no sé si tú me entiendes, estoy viendo como un mindset digital en un ecosistema análogo. Entonces, no, si mira, tú la le pones verdad un teléfono inteligente como ese sistema en la mano de funcionarios que lo que dicen es cuánto hay, ejecuta y compra. Mira, la verdad es que es un gran desafío el tema de la gestión y la planificación en el Estado Dominicano. Pero hay pequeñas medidas y luces que vamos viendo. Lo primero, en los primeros días cuando llegamos, que estamos analizando el tema de la planificación, porque eso es esencial. La planificación te genera eficiencia y te reduce discrecionalidad y te reduce corrupción y reduce errores, porque a veces esos correderos de querer hacer cosas sin planificar llevan errores. Entonces nosotros analizamos que en el pasado las instituciones tenían una fecha tope para entregar el plan anual de compra. Y después de eso tenían la fecha para entregar el plan operativo. Pero la verdad, para mí eso fue como el primer choque que yo recibí. Porque ¿cómo tú entregas un plan de compra sin tener plan operativo? Claro. Entonces, se invirtió esto. O sea, tú tienes tu plan estratégico, tú tienes tu plan operativo, tú tienes tu plan anual de compra. Que las instituciones deben cargarlo más tarde el 30 de enero, pero este año van a tener que cargarlo antes, de manera que pueden iniciar la ejecución presupuestaria más ágil los primeros días del año. Que de hecho en los 2 últimos años hay que decir que primera vez en la historia las instituciones están contando con recursos desde el primer día de enero del próximo año, que eso no sucedía. Eso ha pasado en los últimos 2 años ya. Entonces, otro tema que nosotros tenemos es que nosotros medimos la gestión del PAC. Antes, las instituciones cargaban el PAC y se le decía, sí, lo subió, no lo subió, tiene un plan anual, pero ahora nosotros estamos midiendo el uso del PAC como instrumento de gestión. Yo te puedo decir perfectamente de cualquier institución qué porcentaje de sus procesos lo planifica o lo ejecuta planificado. Eso no quiere decir que si se presenta cualquier situación que no esté planificada se haga, porque se presentan. Pero la planificación tiene que tener un norte, tiene que tener una guía.
Pero además hay que decir, otras acciones importantes que se han desarrollado es que nosotros integramos el sistema electrónico de contrataciones con el SIGEF, que es el Sistema de Administración Financiera del Estado, donde ya 235 instituciones están integradas, SIGEF, Portal y el TRE de Contraloría. Eso quiere decir que es muy poco probable que una institución pueda tener, por ejemplo, una apropiación presupuestaria que no sea real y verdadera. ¿Qué significa no ser real y verdadera? Bueno, que en el pasado la apropiación presupuestaria eran unos PDF que se subían ahí y con esa misma apropiación contrataban a todo el mundo. De manera ficticia. Y eso, exacto, y eso generaba esas tardanzas en los pagos y jugaban con una bola de nieve, hacían cosas. Pero ahora no, ahora cuando tú haces una apropiación es en línea. Entonces, inmediatamente tú lo haces en línea, ya tú estás, esos recursos ya tú lo estás comprometiendo. Claro. Y después viene todo el proceso de contratación. Y lo que significa eso para la audiencia que también puede decir, pero técnicamente hablando no entiendo, es que esto ha cambiado la cultura de que el Estado no pagaba. Y para que te pagara una institución, tú tenías que pagar un soborno. Muchas veces algo que es una locura. Entonces ahora cuando la institución está obligada a hacer la reserva de fondos, ya no te puede decir a ti como proveedor, no tengo recursos. Y hay oportunidad todavía. Yo creo que todavía tenemos que seguir tomando otras medidas de esa amplia coordinación entre los órganos rectores, porque yo siento que todavía se puede y se debe reducir los tiempos de pago en el Estado. Ese es uno de los temas que está ahí, que está pendiente, que yo sé que hemos tomado medidas, yo sé que hay avances, pero siento que todavía hay, ¿Qué sería lo ideal? hay ¿Llevarlo oportunidad. a 30 días? Mira, la verdad ¿En que... tu ideal? ¿A qué aspirarías tú? Yo pienso que de 30 a 45 días es como un plazo como razonable. Pero también hay que empezar otros mecanismos, porque no lo podemos mover eso solamente de manera lineal. Por ejemplo, nosotros estamos planteando en el proyecto de ley que en el caso de la MIPYME, el anticipo, se pueda elevar el porcentaje, porque eso permite que las MIPYME puedan tener mayor nivel de movilidad. Hay un tema que estamos analizando también que tiene que ver con los factoring, también que pueda servir para que las pequeñas empresas inmediatamente pues reciban recursos y puedan seguir operando. Ahí estamos analizando eso, cómo lo integramos al sistema. Porque el sistema de contrataciones, en la medida que tú avanzas, pues se van abriendo nuevas miradas, nuevas visiones, nuevos alcances de aspectos muy específicos. Por ejemplo, para mí uno de los proyectos así que más me satisface es lograr insertar los proyectos de agricultura familiar al mercado público. O sea, en una ocasión yo visité unos proyectos de programa Supérate con Gloria Reyes, donde había un huerto de lechuga, y cuando yo veo ese huerto de lechuga, que es agricultura familiar, o sea, 10 familias atienden ese huerto. Produciendo. Y yo pregunto, ¿y más o menos como cuánto hay ahí en lechuga? Y me dicen, bueno, ahí hay como 70,000 pesos. Y yo inmediatamente dije, pero eso es caja chica para los comedores económicos. Claro. Entonces, ¿tú te imaginas los comedores económicos? Supliéndose de ese tipo de ahí, de agricultura familiar. Primero, es un impacto para esa familia extraordinario. Y los comedores económicos necesitan. O también otro proyecto que eran unos estanques unos estanques de peces. Y yo decía, pues tú te imaginas que tú le digas, esos estanques de peces están en Monteplata. Yo una vez dije, pero mira, un día que le pongan unos pescaditos a los privados de libertad. No está mal. Que le cambien el pollo. Pero ¿cómo lograr en ese mismo sentido que comedores económicos puedan tener una línea que conozca ese tipo de proyectos de producción, de economía familiar y que de alguna manera no que lo privilegie, pero que tenga el acceso, porque ese productor de repente no tiene la educación financiera, administrativa, de enterarse primero de la oferta, de luego cumplir con los requerimientos, porque el hecho mismo de visitar el portal transaccional y tú tienes que tener un equipo, es decir, en la MIPYME, yo que lo he vivido, tú tienes que caerle atrás los procesos y el tiempo, la presentación, los plazos. Pero esas conversaciones están es difícil, tanto con Carlos. comedor económico, con INESPRE, con INAVIE, de cara a el acercamiento, la presentación, la adquisición de esos productos agropecuarios a través de ese mecanismo. Y hay experiencias interesantísimas. Mira, de mi trabajo,
la verdad, esa es la parte que más me ¿Qué más llena y me disfrutas? satisface. Te cuento como anécdota, yo fui una asociación, una cooperativa de productores de plátano, me dijeron que quería una capacitación en la ley. Yo le dije, yo voy, pero yo mismo, le dije. Y entonces, además le dije, y no quiero que me lleven a un hotel, la capacitación tiene que ser allá en un conuco. No me busquen por ahí de que un hotel, un salón, no, tiene que ser allá en el conuco. Bueno, pues fuimos para allá y metodológicamente armé una capacitación que era práctica con resultados reales. O ¿Y sea, le impartiste tú mismo en el sí, sí, Conuco? sí. Llevé un pliego de condición de una institución que quería comprar plátano. Entonces lo capacité con el pliego ahí real, porque yo vengo para acá, pero es para que presenten una oferta, no es para venir a hablar y a teorizar y qué sé yo qué. Bueno, Qué bien, ¿eh? el tema es que cuando termino la capacitación de todo, yo estoy feliz, entusiasmado, y un señor mayor levanta la mano y me dice, mire, muy bien, yo entendí todo, ¿sí o qué? Pero usted dijo que es un sistema electrónico, nosotros no sabemos de computadora, ni de internet, ni de nada. A mí yo me quedé así, como dije, como concho, ¿y ahora qué yo hago? Pues de repente yo le dije, pero usted tiene una nieta y nieto, hijo, que sí están en la era tecnológica, lo vamos a capacitar a ellos. Armamos una capacitación con los nietos y los hijos de los productores agropecuarios. Para no cansarte la historia, presentaron ofertas y me enviaron un video el primer día que estaban sacando camiones de plátano, Wow, que le que adjudicaron. fueron adjudicados. Qué bendición, ¿eh? Entonces algo que tú te dices... Y eso que le cambia la vida. pero totalmente, totalmente, totalmente. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de proyectos, desde las contrataciones, para mí es algo Transformacional. transformacional. Y es el Humano eje. Por eso verdadero. nosotros lanzamos, hace como 3 semanas más o menos, lanzamos una guía de derechos humanos desde las contrataciones públicas. Porque las contrataciones lo que están es para garantizar derechos. Por donde quiera que tú lo veas. Cuando educación compra, para garantizar derechos. Cuando salud compra, para garantizar derechos. Cuando vivienda compra, para garantizar derechos. Cuando INAPA compra, para garantizar derechos. O sea, las compras es adquirir bienes y servicios para garantizar derechos. Que es el gran propósito del Estado y de los gobiernos, El ¿no? fin del Estado El es... fin del Estado es eso, servir, generar utilidades sociales. Permítenos, Carlos, ir al encuentro de nuestros auspiciadores. Es una conversación en un infinito del interés, de las pocas veces que hacer comunicación educa y nos enseña tanto, es cuando se conversa y se habla desde el corazón, acompañado del conocimiento. Esto lo hacemos esta mañana de la mano de Carlos Pimentel. Regresamos de inmediato. Bueno, estamos de regreso. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Recordarles en nuestro libro La Plaza de la Bandera y el derrumbe del Pacto Secreto de la Corrupción, una obra que documenta y explica sociológica y por qué no antropológicamente todo lo que ha pasado en los últimos 50 años en República Dominicana con los casos de corrupción, con los pactos secretos entre élites económicas y políticas, la cultura de aprovechar el Estado para saquearlo y evidentemente cómo el empoderamiento social a través del conocimiento, es una tesis que desarrollamos en nuestra obra, puede cambiarle la vida, no a propósito de un milagro político electoral, sino del entendimiento de que la responsabilidad es de todos. Tomamos la Plaza de la Bandera como un punto de ruptura, como un cisma para nuestra democracia y el obligatorio relanzamiento de la misma para evitar caer en los fracasos de muchas naciones hermanas. Llame, escríbanos a este número y se lo enviamos a nivel internacional, planetario, donde esté usted. Carlos, interesante la conversación y me gustaría que hablemos un poco del reglamento, del proyecto de ley, cómo va avanzando todo esto en medio precisamente de este cierre de los primeros 4 años. Se han ido muy rápido, me imagino para ustedes con mucho logro, mucho trabajo, pero también con el desafío de, en tu caso, cómo materializar el cierre a propósito de un ciclo como lo que has perseguido para poder normar, regular y avanzar de donde recibiste compras y contrataciones hace ya 4 años casi. Bueno, lo primero es que yo creo que es indiscutible que la ley 340, la ley actual de contrataciones, se agotó. Y además de agotada, es insuficiente, ya llena de contradicciones, de ausencias, de falencias, que no permite dar respuesta a la realidad de la cual acabamos de conversar. Entonces nos involucramos en elaborar un proyecto de ley que el presidente introdujo, estuvo en la Comisión de Hacienda del Senado. Hace unas semanas ya la Comisión de Hacienda terminó, hay un borrador
y se solicitó que se ponga en agenda en el Senado. Esperemos que se ponga en agenda próximamente y esperemos que se apruebe en esta legislatura, de manera que ¿Dará tiempo? el mismo, sí, da tiempo, Da tiempo. Ojalá, porque da tiempo, porque la verdad es si que se tiene la voluntad, ¿no? la verdad es que el proyecto es un buen proyecto. O sea, técnicamente la República Dominicana tendría una de las leyes de contrataciones más avanzadas, porque dedicamos a hacer un proyecto de ley como se merece este país. ¿Cuáles naciones como referentes se tomaron? Mira, nosotros obviamente revisamos las normativas de distintos países, nos concentramos en los referentes y en los precedentes del órgano rector, en las decisiones, en la práctica, en lo que ha sucedido en 17 años de aplicación, implementación de la ley actual. Consultamos expertos y tratamos de plasmar ahí una visión. Primero, organizar ese proyecto de ley desde una perspectiva más lógica, de la etapa precontractual, contractual, postcontractual, de manera que tenga un hilo conductor. Ahí insertamos disposiciones vinculadas a temas de transparencia, control, eficiencia, temas de desarrollo, entre otras miradas. Pero esperemos que el Senado lo apruebe, pero mientras eso pasa, nosotros nos decidimos elaborar un reglamento de la ley actual. ¿Por qué ese reglamento? Yo le llamo el reglamento puente. Es un reglamento puente hacia la nueva ley. Mientras se conoce y se aprueba en el Congreso, yo con el reglamento puedo ir dando pasos para acortar, avanzar el camino de la implementación de la ley cuando la aprueben. Por ejemplo, ya en el reglamento tenemos valor por dinero. No tengo que esperar que venga una nueva ley para yo empezar a implementar valor por dinero. Y ya tengo documentos estándares nuevos, no tengo que esperar que venga la ley para tener documentos estándares nuevos. Y en el reglamento actual, que está ya vigente, que es obligatorio, tiene mejora sustancial, como esto que habíamos hablado ya de valor por dinero, los nuevos criterios de evaluación. Hemos incluido y hemos fortalecido disposiciones como el hecho de las ofertas no sustentables y las ofertas temerarias que puedan ser descalificadas. No sustentables y temerarias. ¿Y temerarias? ¿Cuáles son? Bueno, que tú ¿cómo se articulan? tienes precios de referencia y cuando tú recibes una oferta que no la puedas sustentar o que es temeraria, es una oferta que está o muy por debajo del precio de referencia o que está muy por arriba, y muy por arriba con un potencial de ser adjudicada. O sea, si tú me haces una oferta que está muy por debajo del precio de referencia, que se supone que parte de un estudio que yo he hecho del mercado, yo te llamo y te digo, mira, tu oferta tiene potencial de ser adjudicada, pero tú me tienes que explicar por qué ese precio. ¿Por qué ese precio? Porque eso tiene su lógica. Claro. Y tú me puedes decir muchas razones por lo que ese precio, y yo la puedo entender. O a lo mejor tú no tengas ninguna razón para ese precio. Y lo hiciste de manera deliberada para que te adjudiquen. Y después que te adjudiquen, no tú te cumplir, desgaritas con tu 20%. y no cumple. Y no cumple, Y te se desgaritas con tu ejecuta la 20%. póliza y eso se repite cíclicamente. Exacto. Entonces eso tenerlo en Interesante. cuenta. Y de igual manera, las temerarias hacia arriba también. Que hay ofertas temerarias hacia arriba, y entonces tú puedes ir teniendo proveedores que tienen potenciales adjudicados, que van renunciando y te van obligando entonces a que tú tienes que adjudicar la de mayor valor. Pero tú dices, cónchale, pero es que si el precio que yo tengo de referencia va en un rango de 10 a 20, ¿por qué yo tengo que contratar una de 50? Explícame por qué eso, la de 50. Entonces, esa es una disposición muy importante, que creo que va a tener sus beneficios, y todo el tema del mandato, de los nuevos criterios de evaluación que tiene. También estamos planteando que el órgano rector pueda inhabilitar o apoderarse del proceso de inhabilitación de oficio, porque el reglamento anterior decía que si había un incumplimiento o una falta de un proveedor, la entidad contratante me tenía que apoderar para yo poder conocerlo. Pero ahora yo digo, bueno, mira, tú me apoderas, pero si tú no me apoderas, yo me puedo apoderar de oficio y yo puedo proceder. Por ejemplo, no fue una inhabilitación, pero hace 2 días suspendimos 7 proveedores porque el órgano rector no tiene forma de localizarlo. O sea, no hay domicilio. O sea, domicilio desconocido, suspensión, hasta que usted aparezca. Cuando usted aparezca, entonces yo le levanto la suspensión. Entonces, eso lo hicimos recientemente porque esos proveedores, el órgano rector lo estaba citando, notificando, porque son parte de un proceso, y
no había posibilidad de notificarlo de manera digital, nosotros notificamos digitalmente, mandamos a que lo hagan físicamente, entonces no hay forma de localizarlo, ni en domicilio de la empresa y en algunos casos tampoco los domicilios de la composición accionaria. Se trata muchas veces de empresas de carpeta que utilizan empresas reales para crearse la competencia ellos mismos. Porque Mira, eso no puede ser todo eso, por eso nosotros desarrollamos desde hace más de 2 años, estamos desarrollando el programa de cumplimiento regulatorio en las contrataciones. Eso es compliance, que a nivel del sector privado, sector financiero, multinacionales, es muy conocido. Yo traigo esto a la administración pública, lo traigo al sistema de contrataciones, tenemos oficiales de cumplimiento en 19 instituciones y de ahí estamos desarrollando la cultura y la práctica de la debida diligencia. Y qué bueno que lo estamos haciendo porque los hallazgos que hemos tenido desarrollando debida diligencia, yo creo que más de 100 proveedores con inhabilitaciones permanentes por presentar documentación falsa en los procesos de contratación. A eso iba. ¿Cómo, Carlos, desde tu visión, tomar los ejemplos recientes, incluso traumáticos, como el caso del Intran, donde compras y contratación y tu persona jugó un rol vital y vemos cómo el país se estremece con el tema de la red semafórica y eso pasa a un proceso, vamos a decir, que ya se escapa de tu jurisdicción, pero nos quedamos preguntándonos qué pasó con Intran, qué pasa con esos casos y cómo garantizar que esos procesos tan cuestionables, ética, moral y socialmente como el del Intran, no se vuelvan a repetir. Sí. Mira, debo ser muy cauto con referirme al Intran, porque hay una auditoría que está en curso, que está haciendo la unidad antifraude, y hay un proceso en manos del Ministerio Público. Entonces, no debo ser yo como que pueda como extenderme en una opinión con relación al caso del Intran, pero en términos generales fallaron los controles, se vulneraron los controles y hubo violación de todo en ese proceso. Yo me atrevería a decir que ha sido el proceso que he podido analizar que tiene más violaciones y por eso las 5 resoluciones que emitimos canceló todo ese proceso, o sea, desde el acta de adjudicación, los pliegos, todo. Y además hay que entender lo que sucedió en las distintas etapas en ese proceso, lo que sucedió en la etapa de recibir ofertas y lo que sucedió cuando se recibieron las ofertas. Porque probablemente al momento que se elaboró pliego y se recibieron ofertas, a lo mejor ahí no había sucedido nada, pero después que se fue a evaluar ofertas, ahí empezó la debacle. Por eso nosotros siempre analizamos los precedentes y todo lo que hacemos lo estamos dejando precedentes, dejando políticas, de manera que se fortalezca el sistema y que pueda tener continuidad, de manera que el que venga y al que le toque continuar en la Dirección General de Contrataciones, porque no somos eternos en las instituciones, pueda encontrar una base fuerte que no sea solamente de la visión de quien estuvo, sino que quede institucionalizado. Y la debida diligencia es algo que va a quedar institucionalizado porque hemos aprobado distintas herramientas políticas, ya lo plasmamos en el reglamento, está en el proyecto de ley, porque no es posible ya analizar procesos de contrataciones sobre la base de solamente tener una revisión superficial, técnica y económica. Yo partí de un criterio, porque hace mucho yo estudiaba temas de anticorrupción y temas de lavado de activos y una noche dije, cónchale, pero el lavado de activos hay como un principio que dice, conoce tu cliente. Y yo dije, concho, pues yo quiero conocer mi proveedor. Déjame yo conocer el proveedor. Y entonces me puse en eso. Que es la debida diligencia. Es la debida profunda, diligencia. que lo establece Total, la ley. total. De los sujetos obligados. Y quien tiene que hacer el ejercicio es el sujeto obligado. En este caso, los sujetos obligados serían las instituciones que contratan. ¿Quién es este proveedor? Qué interesante. ¿Cuál es la credibilidad? ¿Cuál es la reputación? ¿Cuál es la composición accionaria? ¿Qué tanto ha cumplido en procesos parecidos? ¿Cuánto me ha fallado? ¿Están en régimen de incompatibilidad? ¿No están en régimen de incompatibilidad? O sea, eso es muy importante. Mire, y los hallazgos, nosotros hemos identificado proveedores presentando registro de proveedor falso, presentando declaración jurada de impuestos falsa, presentando títulos universitarios falsos, registro mercantil falso.
Y obviamente eso conduce a la inhabilitación permanente. Y de hecho, en los que deciden interponer medidas cautelares o recursos en el tribunal administrativo, hasta ahora pues hemos tenido ganancia de causa. Y algunos que hay veces hay cosas insólitas. En estos días tenía una reflexión porque hay un proveedor que tiene una inhabilitación permanente, pero tiene 3 casos más que todo indica que va a tener inhabilitación permanente. Y el equipo me dice, ¿qué vamos a hacer si tiene una permanente? Y yo, no, toda la permanente que tenga hay que ponérsela, porque son sanciones arriba de sanciones, porque yo estoy muy convencido que la integridad del sistema de contrataciones nosotros lo vamos a lograr con un órgano rector fuerte, apegado al debido proceso, apegado a la legalidad, actuando con objetividad y con independencia, las instituciones contratantes apegadas al marco normativo, y lo tercero es proveedores también participando sobre la base de una mirada de integridad. O sea, bien, son claro. los 3 actores. Bueno, se nos acabó el tiempo, Carlos, Sí. y necesitamos contigo otra hora más. Siempre nos pasa lo mismo. La invitación está siempre abierta. Bien, Coordinaré gracias. contigo y agradecerte que saques un tiempo tan temprano en la mañana para iniciar el día de esta manera. Gracias de A todo la orden corazón. siempre, sí. De verdad que es admirable escuchar a un funcionario con tanta capacidad, vocación y compromiso de servicio. A todos ustedes, gracias por la compañía. Este contenido se extiende por todas las redes sociales de nuestro grupo de comunicación. A continuación, Buenos Días RD.